Muy bien, comenzamos esta sesión con oración para iniciar. Padre, venimos ante ti, delante de ti, para pedirte que nos ayudes conforme vemos una religión falsa, conforme vemos el Islam, conforme buscamos entender algunos de sus doctrinas, de sus principios, conforme buscamos entender el contraste con la fe bíblica y también tratamos de entender los medios mediante los cuales podemos testificar a musulmanes. Oramos, Señor, porque nos ayudes en esta sesión, nos des claridad, tanto de mente como de palabra, y en todas las cosas que te demos la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Caballeros, este está titulado El Evangelio de acuerdo a Mahoma. Y en cierta manera es un título que llama la atención. Realmente no representa verdad alguna porque no hay evangelio, no hay buenas nuevas conforme a Mahoma o según Mahoma. Entonces, no es que estamos diciendo que hay un evangelio según Mahoma. Ayuda en cierta manera para llamar la atención, lo usamos como una manera de llamar la atención al hablar del verdadero evangelio con respecto a Jesucristo. Mahoma, recuerden, nació en el 570 después de Cristo y murió en el 632 después de Cristo. Entonces te da en cierta manera el contexto histórico para la fundación de la religión islámica. Y mantengan en mente que tenemos manuscritos del Nuevo Testamento y manuscritos del Antiguo Testamento que se escribieron mucho antes de la fundación del Islam y de la escritura del Corán. Este es un factor muy importante que deben mantener en mente, especialmente conforme hablen con musulmanes. Y hablaremos más de esto conforme avanzamos. Entonces pasemos a continuación a definir lo que es el Islam. ¿Qué es el Islam? Es una palabra que quiere decir sumisión. Un musulmán es uno que está sometido a la voluntad de Dios. Ese es su factor primordial, esa es su fuerza motivadora. De hecho, estar sometido a Alá, para un musulmán, está por encima del alcanzar el perdón de sus pecados. Ven la sumisión a Alá como algo primordial. Y de hecho, conforme veremos esto más adelante, hay muy poco perdón que está disponible dentro del Islam y sus doctrinas, pero cuando hablas con un musulmán, este es lo que los motiva, estar sometidos a Dios, o que tú y yo estemos igual de sometidos a nuestro Dios, en nuestra fe. Patrick Cates dice que el mundo musulmán es extremadamente teocéntrico, esto es centrado en Dios, está concentrado en Dios, está centrado en Dios. En las comunidades musulmanes, la frase, gloria a Dios, en el nombre de Dios, si Dios quiere, no hay Dios como Dios, se oyen diariamente. Sin embargo, en el mundo occidental, con su manera de pensar secular y materialista, Dios es dejado afuera en casi toda área de la vida. Es para vergüenza nuestra, es una de las razones por las cuales hay un choque tan grande entre la cultura islámica y la cultura occidental. Es que la cultura occidental dice que es cristiana o dice que creemos en Dios, pero la comunidad musulmana no nos ve viviendo eso, porque están viendo a los occidentales y clasificando al cristianismo como característica de los occidentales. Entonces, si tienes drogadicción, inmoralidad, alcoholismo, inmorales, adulterio de una manera desenfrenada, para ellos esas son características del cristianismo, y por eso cuando sus hijos se convierten a Cristo, lloran por eso y piensan que sus hijos se han convertido en personas inmorales porque creen que entonces han adoptado el estilo de vida occidental, porque en eso piensan cuando piensan en estilos de vida cristianos, cuando tú y yo sabemos que un cristiano es un hombre en ese caso y que realmente son incrédulos, la mayoría son incrédulos en el mundo occidental, en la civilización occidental. Entonces estaremos de acuerdo con ellos, lloramos por ese tipo de inmoralidad también. Y necesitamos mostrar eso, necesitamos decirle eso a nuestros vecinos musulmanes, y le estamos testificando si estamos hablando de eso. Samuel Shahid dice, tanto los cristianos como los musulmanes creen que Dios creó el mundo en 6 días, y que hay un infierno y hay un cielo, ángeles y demonios. Creen en todos los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, el nacimiento virginal de Cristo, la segunda venida de Cristo, la resurrección y el día de juicio. Ahora, esos son algunos de los aspectos en común que se presentan por los musulmanes
por los apologetas musulmanes, pero mantengan en mente que algunos son algo diferente. Es como hablar con un supuesto cristiano de una denominación grande, que dice y usa las mismas palabras que nosotros usamos y dice que cree en Cristo, pero cuando defines lo que quiere decir, a qué se refiere con creencia, cuando te define lo que es quién es Cristo, cuando te define lo que es salvación, no es la misma definición que tenemos a partir de las Escrituras. Entonces, siempre pide definiciones de aquellos a quienes le ministras. Las creencias elementales del Islam las vamos a ver, la unidad de Alá, vamos a ver a los mensajeros de Alá, las escrituras reveladas, los ángeles de Alá, el último día del juicio y la eternidad y la fe y el decreto divino. Son partes de los temas que vamos a cubrir aquí, viendo cada uno de ellos brevemente, dándoles una idea de lo que los musulmanes creen. Siempre es bueno, cuando estás testificándole a alguien, saber algo, conocer algo de ellos y lo que ellos creen, para que sepas qué preguntas esperar. Y para que sepas que algunos términos que vas a usar pueden ser malentendidos, porque ellos tienen una definición diferente del mismo término que tú uses. Entonces quizás necesitas aclarar cuando uses términos que ellos usen con una definición diferente. Cuando hablamos del tají o de la unidad de Alá, los musulmanes se refieren a sí mismos como los wahidun, los unitarianos, los que sostienen en alto la unidad. De hecho, cuando el primer artículo del Kaliman, del credo islámico, es que no hay deidad sino Alá. Esto es a lo que regresan una y otra vez. Y hablamos de nuestra fe, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros creemos algo parecido, sin embargo no es totalmente idéntico. Santiago 2:19 dice, puedes creer que hay un Dios y no ser un creyente. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No los salva, no les provee salvación alguna. Entonces, creer en un Dios no es el factor determinante bíblicamente, conforme estamos viendo las cosas, pero este es va a ser una de las áreas primordiales de conflicto conforme hablas con un musulmán. 1 Timoteo 2:5 señala una diferencia distintiva entre el Islam y el cristianismo, nuestra fe. Cuando Pablo escribe, porque hay un solo Dios, sí, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el mediador, y la razón por la cual Él es enfatizado como hombre aquí es porque el Hijo de Dios siempre fue Dios, es solo en la encarnación que es hombre. Y cuando solo era Dios, no podía servir como un mediador, porque como él señaló, un mediador ponía su mano porque tenía que estar al mismo nivel. Él tenía que saberla, él conocía la perspectiva de ambos, por así decirlo, dar la mano a Dios y al hombre y poder mediar. Jesucristo es el Dios hombre, solo Él puede ser ese mediador. Solo hay un mediador. No hay un mediador así en el Islam. Y entonces, esa es una diferencia clara y distintiva. Ahora podrías decir, bueno, ¿por qué estás hablando acerca del Islam? ¿Y de dónde obtienes tu autoridad de hablar del Islam? Yo no soy un erudito musulmán, no tengo un doctorado en filosofía del Islam, no he estudiado el Islam a detalle, pero ministré y servía a Islam entre musulmanes por 15 años en la nación de Bangladesh. He leído el Hadith, he leído el Corán varias veces, he testificado y hablado con musulmanes, descubriendo lo que creen, cómo diferimos en nuestra fe. Pasé veces platicando en la ciudad de Shingadon con Nuevos Testamentos y después hablando con musulmanes, testificándoles ahí en Bangladesh, en los 15 años que estuve ahí, y me preguntaban por qué estoy aquí como misionero, vine a traducir la Biblia, vine a predicar el Evangelio de Jesucristo, y quieren tener una conversación, preguntan de esto, quieren saber lo que yo creo. Y tengo una oportunidad de hablar con ellos, y con frecuencia me llevan a su casa, son muy hospitalarios, o me llevan a un lugar de té y hablamos ahí, y ahí me dan té, me dan pan y todo lo demás. Y les doy una copia de un tratado y se lo llevan ahí del Evangelio, les doy un Nuevo Testamento. Cuando reciben un Nuevo Testamento, se los doy en el dialecto musulmán de Bengali. Y al principio, cuando les dije lo que les estaba dando, el Injil Sherif, ellos tiraban el cigarro de su boca, se limpiaban sus manos o se iban a lavar las manos, lo tomaban,
tomaban de mi mano, lo besaban y lo abrazaban, se lo acercaban al pecho, agradeciéndome por lo que habían oído muchas veces, pero nunca, lo que habían oído a lo largo de su vida, pero nunca habían visto. A veces hablamos media hora y en un caso recuerdo que por 1 hora hablé. Y aprendí que pronto, que cuando hablas con un musulmán, no les dices que Jesús, como lo llaman Isa, es el Hijo de Dios, hasta el final de la conversación. Metes todo primero. Metes el problema del pecado, la necesidad del perdón, la necesidad de un Salvador. Hablas de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la injusticia del hombre. Hablas de la palabra de Dios y la autoridad que tiene. Hablas de todas esas cosas antes y les das el plan de salvación, excluyendo ese hecho. Y tienes que decirles en algún punto, porque tienes que creer que Jesús es Dios, es deidad. Y cuando les dices, tienes que estar preparado. La conversación terminaba. Se levantan y se van. A veces me dejaban ahí para que yo pagara todo lo que me invitaron a comer. Eso no siempre fue el caso, pero son personas muy hospitalarias y en la mayoría de los casos aún pagaban el recibo aunque se iban. Nunca ninguno de ellos me regresaron un tratado evangelístico, un folleto, ni tampoco me regresaron un Nuevo Testamento. Ni un folleto evangelístico, ni el Nuevo Testamento. Aun cuando me dejaron la cuenta, se lo llevaban con ellos. Algunas veces, más de uno vino a mi casa y dijo, he estado leyendo. Y algunos decían, soy analfabeto, no puedo leer, pero me lo llevo a casa, pero mis hijos me lo leen en voz alta para que todo el mundo en la familia lea. Entonces hablo como alguien que tiene experiencia en vivir entre musulmanes durante 15 años, testificándole a musulmanes, trabajando con convertidos musulmanes, estudiando lo que ellos crean y pasando tiempo entre ellos, lo cual creo que resulta en un mejor entendimiento que simplemente un estudio del libro académico del Islam al tomar algún tipo de curso en el Islam en la universidad local o en algún otro lugar. Conforme avanzamos aquí, el concepto de los mensajeros de Allah, los Ar-Rasul, un mensajero o un apóstol. El Ar-Rasul es alguien que es enviado con la palabra de Dios, las Escrituras, para guiar y reformar a los destinatarios. Y entre ellos están Moisés, fue enviado como un mensajero de Dios. Él trajo el Torah, la ley. Tenemos la palabra hebrea Torah. Se refiere a esto, está relacionado con esto. David fue el autor del Zabor. En Bangladesh decimos el Gibor. El Zabor son los salmos o los escritos que van de la mano con los salmos. Jesús fue el mensajero del ángel. Esa es la palabra para evangelio, buenas nuevas, muy parecido a la palabra que tenemos evangelian, el evangelio. El Injil son las nuevas nuevas. Los evangelios también las buenas nuevas se refieren también al Nuevo Testamento en su totalidad. Y a Mahoma se le dio el Corán, la revelación definitiva, la final, de acuerdo a los musulmanes, un profeta, un nabí. Es alguien que lleva información o proclama la palabra de Dios, pero no recibe un libro divino como los mensajeros. Es uno que es un profeta vocal, verbal, que predica, proclama lo que Dios ha dicho. Ahora, todos los mensajeros son profetas, pero no todos los profetas son mensajeros. Porque para ser un mensajero tiene que haber un libro. Entonces Moisés es tanto un mensajero como un profeta. Hay 25 profetas mencionados en el Corán y el Hadith especifican una creencia en 124,000 profetas. Profetas como Abel, por ejemplo, Noé, Job, Jonás. ¿Cómo hicieron que Abel fuera ahí un profeta? Bueno, escuchan las palabras de Cristo en Lucas capítulo 11, versículos 51 y 52, quien dijo que el primer profeta que fue matado fue Abel. Jesús mismo dijo que Abel era un profeta. Hay 9 profetas principales que son la clave. Los profetas que están por encima de todos en el Islam: Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, Israel y Mahoma, incluyendo a Jesús. Jesús también es visto como el segundo profeta más importante en el Islam. Ahora, los musulmanes también toman diferentes pasajes en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y los ven como profecías de Mahoma mismo. Por ejemplo, Génesis 49:10, cuando Shiloh
Silo venga, el cetro entre las rodillas del descendiente de Judá. Ven ese cetro como una referencia a Mahoma. Deuteronomio 18:15. Y cuando hablan del profeta mayor que Moisés, se dicen que es Mahoma en los Salmos. En el Salmo 149, el nuevo Salmo, el nuevo canto, con un canto cantado con la espada en sus manos, hablando de Mahoma y el establecimiento del Islam. Daniel 2:45, la piedra que destruye los pies de la estatua y llena el mundo con su reino. Esa piedra es Mahoma. Ageo 2:7, el deseo de las naciones es Mahoma. Génesis 17:20, una referencia ahí a Ishmael es Mahoma. Y la espada en Jeremías 46:10. Y de la misma manera en el Nuevo Testamento, los pasajes se ven como referencias a Mahoma. El reino de los cielos que se acerca en Mateo 3:2 es la proclamación y enseñanza y establecimiento del Islam, de acuerdo por parte de Mahoma. Mateo 17:11, Elías que estaba por venir es Mahoma. En Juan 1:21, el profeta es Mahoma. En Juan 16:13, el que está por venir, el nuevo consolador es Mahoma. En Apocalipsis 2:26 al 29, el vencedor que recibe poder sobre las naciones es Mahoma. Entonces, cuando estás hablando con ellos y hablas con ellos de las Escrituras, te van a aceptar algunas de las afirmaciones de las Escrituras, porque ven esas afirmaciones como profecías con respecto a Mahoma. Recuerda que ellos ven a Mahoma como el sello de los profetas. Él es el profeta definitivo, el profeta final. Él concluye toda la revelación y es el profeta más alto. Cuidado cómo hables de Mahoma, en cómo hables de Mahoma. No tienes que usar sus fraseología. Cada vez que dicen el nombre de Mahoma, dicen bendito sea su nombre. No tienes que hacer eso. No esperan que hagas eso, pero debes hablar de él de manera respetuosa. Puedes hablar de él como un gran maestro. Puedes hablar de él como un hombre de convicción. Pero cuidado con lo que digas de Mahoma, porque puedes cerrar la puerta inmediatamente. Lo que debes hacer es no concentrarte en lo que ellos creen, no concentrarte en lo que el Corán dice, no concentrarte en el contenido del Hadith, no concentrarte en tratar de debatir cosas del Corán y del Hadith. Trata de presentar de manera positiva el Evangelio de Jesucristo directamente a partir de la palabra de Dios. Respetan eso, escucharán esto, y lo escuchan a personas que son conocidas por ser hombres y mujeres de convicción. Las Escrituras reveladas son el siguiente punto. Las Escrituras reveladas, el Al-Katub, 104 libros escritos se creen como los islamitas, los musulmanes que existieron, de los cuales solo 4 existen. 4, la Torah, Zebor, los Salmas, el Injil, el Evangelio, el Nuevo Testamento y el Corán. Esos 4 son los 4 de los 104 libros originales que aún permanecen. Pero también tienen una manera separada de ver la autoridad. Ellos tienen 4 fuentes reconocidas de autoridad y solo una de esas es de esos 4 libros. Esa es la revelación final, el Corán. Entonces el Corán aplasta todo lo demás en los primeros 3 libros y es la autoridad definitiva junto con el Hadith. El Corán quiere decir leer o recitar. Y entonces eso es lo que es recitado, es el Corán, el Hadith, es el reporte de la vida y obras del profeta Mahoma. Los qiyad son varias analogías mediante las cuales los eruditos musulmanos enseñan verdades, explican el Corán y explican el Hadith. El Ijma es el consenso, es la idea del consenso, la comunidad y especialmente de los eruditos musulmanes. Es visto con mucho respeto y considerado como autoridad, y aun cuando no pueden encontrar la enseñanza del Islam dentro del Corán o dentro del Hadith, si esa mayoría de eruditos musulmanes se aferran a eso, entonces la gente se aferra a eso porque tienen autoridad, de acuerdo a ellos. Entonces, por ejemplo, si te pierdes un momento de oración, hay varias tradiciones. Entre
Hay varias tradiciones, quizás vas a pasar varios cientos de años en el purgatorio o 1 millón de años en el purgatorio. Vas a encontrar una enorme variedad de puntos de vista y maneras de enseñar eso entre varios musulmanes alrededor del mundo y aún dentro de la misma comunidad, definida de manera diferente. Los eruditos musulmanes dan diferentes números, pero si la comunidad tiene un número de sus eruditos musulmanes que están de acuerdo en un número, eso para ellos tiene autoridad y eso es lo que van a creer. Tienen otros dos que no son oficiales, 2 otras áreas de autoridad no oficiales. Esto es Hadad, esta es la costumbre de la comunidad, por ejemplo, el temor del mal ojo, el poder de la tumba de un santo para que responda a oraciones, las buenas suerte. El hecho de tener algunos cristianos operan como el Corán, por ejemplo, van a la batalla y llevan un Nuevo Testamento en su bolsa, creen que los va a proteger. Así piensan los musulmanes, que tener un Corán, una copia del Corán, aunque no les trae buena suerte. También tienes el Canún, la ley internacional, no secular, sino lo ven también como autoridad. Cuando hablamos de los ángeles, los Malaquía, los Malacá, Ala. Esta es la misma palabra, la misma palabra que obtenemos Malaquías, el mensajero de Yahweh, el ángel de Yahweh, Malak, el ángel de Yahweh. Los ángeles son buenos mensajeros y ayudantes de Alá. Algunos de ellos tienen nombres: Gabriel, Micael, Israel. Estos son varios nombres de algunos de los buenos ángeles. Ángeles buenos. Son ángeles creados de la luz, de acuerdo a los eruditos musulmanes, y tienen tres propósitos primordiales: cuidar de la humanidad, registrar las obras de la humanidad y rodear el trono de Alá cantando alabanza. Uno de ellos es malo, Iblis, Satanás. Fue arrojado del cielo por rehusarse a doblar la rodilla ante Adán, de acuerdo al Corán. Cuando ves esto y tratas de entender lo que está sucediendo en estas áreas, es interesante ver los paralelos con lo que creemos. Y algunos creen que Alá del Islam es derivado del Antiguo y Nuevo Testamento, con ligeros cambios, y da toda evidencia de serlo. Hay otros seres supernaturales, son los Ejim, como el genio en la botella, en la lámpara, como el Aladino en la lámpara. Estos genios, Jinn, son creados de el fuego sin humo, antes de que Alá creara a Adán del barro. Entonces no cometas el error de que los genios tienen algún tipo de contraparte en las escrituras. Realmente son escrituras muy diferentes. Son más bajos que los ángeles, son masculinos o femeninos. Los genios son malos o buenos. Los genios. Venimos al último día del juicio, el Yom Kiyama, y el después, la vida después de la muerte. Y al ver estos conceptos vas a ver que el juicio divino está ligado a la moralidad y al juicio divino. El juicio está ligado los que niegan la unidad de Dios. El juicio es para aquellos que no viven vidas morales. Están viviendo en inmoralidad. Están viviendo de manera opuesta o contraria a la persona de Alá. El día del juicio y la resurrección va a ser anunciado mediante un relámpago, una trompeta o un grito. En la resurrección es precedida por eventos catastróficos milagrosos, el advenimiento del anticristo, conocido como Dajjal, el oscurecimiento del sol y la luna, el segundo advenimiento de Jesús viniendo como musulmán en su perspectiva. Entonces, cuando hablan de la segunda venida de Cristo, te van a decir: estamos de acuerdo contigo, nada más recuerda de qué están hablando. No es lo mismo de lo que estábamos hablando nosotros. El Corán dice que van a tocar la trompeta y todo en el cielo y la tierra va a ser absorbido por la muerte. Guarda solo eso, lo que Dios quiere preservar, y después en la última trompeta, todas las criaturas van a ver en la planicie de la resurrección, de tal manera que los vivos y los muertos van a ser congregados en la presencia de Alá y juicio de acuerdo al libro que esté colocado en sus manos. Ese libro va a ser colocado a cada uno en la mano izquierda o en la derecha. Hay una distinción ahí: izquierda o derecha. Izquierda es la mano impura, la inmunda. La derecha es la limpia.
Eso creó problemas, claro, en Bangladesh originalmente por el hecho de que si eras zurdo, no te atrevías a usar no debías tocar a nadie ni saludar a nadie con la zurda, con la izquierda. Bangladesh, antes de que llegara la mano derecha se usaba para limpiarse uno cuando iba al baño. Más bien, era la izquierda, perdón, no la derecha. La izquierda era la que se usaba para limpiarse antes de que llegara el papel de baño de China. Entonces, literalmente era considerada inmunda. En Bangladesh comían con la mano derecha. Por así decirlo, es la cuchara y el tenedor de Dios. Es mejor de lo que cualquier cosa se ha dado. Este es la mano, el tenedor y la cuchara de mano, la mano derecha. No, por ejemplo, no usas la mano izquierda para tocar o para hacer cosas así. También cosas que pueden verse como inmundas. No usas la mano izquierda. También hay musulmanes que viven en Estados Unidos, en otros lugares que son más seculares, que no han vivido entre musulmanes, y algunos de los hábitos antiguos viejos se han desvanecido. Pero siempre es bueno con un musulmán errar en el lado seguro para evitar ofensa. Usa la mano derecha para todo con un musulmán. Tengo otras cosas que decir conforme avancemos. Recuerda, si quieres testificarle a alguien, no debes ofenderlo con lo que haces, aún antes de que les puedas hablar de Jesucristo. El paraíso eterno, el infierno eterno, son las moradas eternas de aquellos que son juzgados. Y los hombres en el paraíso tendrán a sus esposas e hijos junto con ellos. Es la creencia del Islam. Quiero leerles una sección aquí de Sayyid Mujtaba Musari Lari, que habla de la resurrección y del juicio. Dada la claridad de estos versículos del Corán, no es posible darles algún tipo de interpretación especial para negar la permanencia del castigo del infierno, del fuego del infierno. El texto de los versículos dice que la residencia permanente del fuego para aquellos incrédulos, para todos aquellos a quienes cualquier otro medio de salvación ha sido bloqueado. Es interesante, hay supuestos cristianos hoy en día que niegan la eternalidad del infierno, pero los musulmanes firmemente creen en la naturaleza eterna del infierno, que una vez que eres enviado al infierno, ahí te quedas para siempre. Hablemos de Fint y del decreto divino. Los musulmanes son más predestinatarios que algunos libros. En ocasiones es como la diferencia entre los calvinistas y los arminianos en el cristianismo. Los musulmanes que son predestinatarios, no obstante, son los que creen en una doble predestinación, en un punto de vista de predestinación doble. Hay algunos que sí, pero eso es limitado. Así como en cristianos, hay un número limitado que cree en doble predestinación. Entonces, puedes encontrarte con musulmanes que creen eso, pero esa es una minoría. Y en sus creencias hay algunos que no son tan predestinatarios, creen en diferentes interpretaciones del Hadith y del Corán al llegar a esta conclusión. Pero cuando hablas de predestinación, lo que dicen takdir, lo que llaman takdir, tienes que distinguir eso de lo que llamamos nosotros al hablar de kismet. Kismet es la suerte de uno en la vida. Eso no es predestinación. Muy bien, eso es diferente. Ese es algo diferente. Entre los musulmanes Bengali en Bangladesh, tu destino estaba escrito en tu frente. Y ese era un concepto que ellos tenían. Ahora, no todos los musulmanes creen en esto. Creen que desde tu nacimiento se determina lo que va a sucederte. Conforme avanzamos y vemos preguntas elementales de la teología musulmana, la primera pregunta elemental es ¿quién es Allah? La segunda es ¿qué es el Corán? La tercera, ¿hay algún concepto de salvación en el Islam? Y en cuarto lugar, ¿cuáles son los pilares del Islam? De acuerdo a la tradición musulmana, hay 114 shura, son capítulos en el Corán, y 112 es la propia definición de Mahoma de Alá, y se lee de esta manera: en el nombre de Alá, el Dios misericordioso, lleno de gracia, proclama, Él es el Alá, el único, la única unidad. Alá, el autoexistente. Él no es concebido por nadie y no hay nadie como Él. Él concibe, pero no es concebido por nadie. Esto se oye casi como los capítulos 40 y 46 de Isaías, ¿no es cierto? Se escucha parecido. Una definición muy clara de quién es Dios. Y noten cuidadosamente que Él más bien dice, no concibe a nadie,
Y esto es para negar al unigénito, Jesucristo, el Dios, como para negarlo como el Dios genuino. Él dice que Él no da luz a nadie, no concibe a nadie, ni es concebido por nadie. El problema es que el Padre de Jesús, el Dios, ¿es acaso el Dios de Mahoma? Es la manera en la que Timoteo George introdujo un artículo allá en el 2002, presentó un artículo preguntando si el Padre de Jesús era Alá. ¿Acaso es el Padre de Jesús el Dios de Mahoma? La respuesta es sí y no. Sí, en el sentido de que el Padre de Jesús es el único Dios que hay. Él es el creador y el soberano Señor de Mahoma, Confucio y Buda, de toda persona que ha nacido. Es aquel delante de quien todos se postrarán un día en Filipenses 2. Los cristianos y musulmanes pueden afirmar juntos muchas verdades de Él. Su poder, su eternalidad, su majestad, su unidad, como el Corán lo dice, es el vivo, el eterno, el todo glorioso. Pero la respuesta también es no. Para la teología musulmana, porque la teología musulmana rechaza la divinidad de Cristo y la persona del Espíritu Santo, ambos componentes esenciales para el entendimiento cristiano de Dios. Ningún más musulmán devoto puede llamarle al Dios de Mahoma Padre, porque de esta manera comprometería, creen ellos, la trascendencia divina. Pero ningún cristiano fiel puede rehusarse a negar que él cree en el Padre Creador Todopoderoso. Fuera de la creación y la Trinidad no podemos saber quién es Dios. Entonces tenemos que hacer una distinción muy clara. De acuerdo a Romanos 1, 18 al 32, todo ser humano, padre, más bien hombre, mujer, niño, que nace en la tierra conoce al Dios verdadero a través de la revelación natural. Y después, como incrédulos, conforme los incrédulos escogen rechazarlo y no aceptarlo, no creen en Él, escogen darle la espalda. Y esa no es no es algo que una vez se hace y no se vuelve a hacer nunca más. Esto se hace continuamente por personas que nacen hoy en día. Aún saben que hay un Dios verdadero, el creador de todo, y que Él juzga. Y cuando lo rechazan a Él, entonces están sin excusa. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de todo musulmán, realmente sabiendo quién es el Dios verdadero. Pero ¿acaso ese es el Dios verdadero acaso ellos conocen al Dios verdadero? ¿Es equivalente el Dios de ellos con el Dios verdadero? Y ahí es la distinción que tienes que hacer. No cometas el error de decirle al musulmán, tú no conoces a Dios, o tú no sabes quién es Dios. Porque te va a contestar y te va a decir, yo creo en el creador del cielo y la tierra, yo creo en el que es supremo, supremamente santo, que es incomparable, que es el único de quien el hombre puede obtener misericordia, que creerá al hombre, que va a juzgar al hombre en el día justo, y va a seguir y a seguir y a seguir, y te va a recordar de todo lo que tú también crees y en tu fe, y te va a desafiar y te va a decir, ¿cómo te atreves a decirme que no conozco a Dios? Lo que necesitas hacer es aceptar eso como su afirmación y continuar hablándoles de la salvación y la gracia que se encuentra en Jesucristo y la necesidad de perdón y cómo puede ser encontrada, porque eso es lo que les falta. Y cuando ven eso, las otras cosas no les va a importar y van a aceptar a Jesús siendo Dios. No discutas con ellas en ese punto. No trates de meterte en detalles de palabras y análisis de palabras. Bueno, sí y no. Simplemente escúchalos, acéptalo y continúa. Timoteo George tiene una Jorge que es parecida a la de la de otras personas. Dicen hacer una conexión relacionada, hacer una relación cercana. Cuando uno le pregunta si ellos conocen a Allah, ellos dicen sí, pero ellos sugerir que Allah es trino y personal, entonces se convierte en un ataque personal en su Dios y en su religión, en lugar de la proclamación de Cristo. Cualquier cristiano que habla árabe, en Bangladesh usamos cada, hablan ellos de kudo, puede causar cosmos, en lugar de llamarle a Alá o llamarle a Dios Alá,
Ahora en Bangladesh descubrimos que realmente no había diferencia alguna, porque aún si lo llamas así, usas un término musulmán con un significado musulmán. Y entonces en Bangladesh pensábamos que cada vez que hablas con musulmanes, el mejor término que puedes usar en referencia a Dios es Alá, porque por lo menos tienen algo del entendimiento, no lo tienen todo correcto. Es igual que con un incrédulo en tu país, cuando le dices Dios, ellos, tienes que definirlo, tienes los mismos problemas y diferencias que con un musulmán. ¿Acaso dejas usar la palabra Dios cuando le testificas a alguien porque ellos no tienen el concepto correcto de Dios? Claro que no. Continúas usando la palabra que ellos usan con todos los conceptos falsos que ellos tienen del significado de la palabra de Dios, y te sugiero que hagas lo mismo con un musulmán. No lo hagas un tema de confusión, un punto de debate, o no te rehuses usar la palabra Alá, porque estás convencido de que Alá estás convencido tú de que Alá no es el Dios verdadero, pero es la palabra que ellos usan para referirse a Dios. De hecho, se usa en el libro de Job 40 veces. Es la base de la palabra Eloah. Es parecida a la palabra Elohim. Y recuerda que Job estaba en Arabia. Y Alá es un nombre de Dios que es previo a Mahoma, es previo al cristianismo y se remonta al tiempo de Abraham, alrededor del tiempo en el cual Job estaba viviendo. Es un nombre muy antiguo, entonces no dejes que algún erudito falso musulmán te diga que el nombre Alá es un nombre pagano de una deidad, del dios de la luna. Entonces estás acusando a Job de adorar al dios de la luna, y de la Biblia de usar el nombre de Alá para referirse al dios de la luna en lugar de referirse al Dios verdadero. No hay base en esa afirmación que algunos te dicen de tratar de decir que Alá es el nombre del dios luna. Bueno, el dios de la luna son llamados dios de la luna, pero ese nombre de Dios es el mismo nombre que usamos para referirnos a Dios, es el mismo problema, como pueden ver. Entonces, no te pelees por ese asunto conforme testificas a los musulmanes. Ahí en las notas puedes ver el bosquejo general. Más adelante, cuando tengamos el texto completo de estas cosas en línea, tengo más que decir acerca de eso y muchas cosas más que ofrecerte. Entonces, cuando bajes de la internet el texto en un archivo PDF, van a tener más información ahí. Avancemos entonces. ¿Quién es Alá entonces? En la teología islámica, Él es trascendente, Él es el creador, Él es uno, es misericordioso, es santo, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y es el juez de todos los hombres. El texto aquí es tomado del Corán, es un texto poético. Alá es Él, fuera de Él no hay otro Dios, el Señor de lo visible e invisible. Él es el Dios lleno de gracia, el más santo, la fuente de paz, el soberano, el protector, el sujetador. Santo es Alá, más allá de lo que Él está asociado con Él es el creador, el hacedor, etcétera, y sigue, y sigue, y sigue. Hay 99 nombres de Alá que los musulmanes recitan usando un tipo de sistema de rosario y recitan los 99 nombres de Dios con todas sus características. Y si atraviesas, y mencionas esos nombres, me impacta realmente los musulmanes que hacen eso. Realmente tienen un mayor conocimiento de la persona de Dios que la mayoría de los cristianos, que así se llaman, de los cristianos profesantes, y es para vergüenza del cristianismo que tenemos con frecuencia una perspectiva tan superficial de Dios. No quiere decir que todo musulmán tiene ese concepto de Dios. Vas a darte cuenta de que muchos musulmanes son cristianos, son como muchos cristianos, solo de nombre. No conocen eso, no conocen los 99 nombres de Dios, pero los que los conocen tienen un alto concepto del Dios en quien ellos creen que están sirviendo. Alá es uno. Patrick Gates dice, cuando un musulmán dice que el Corán es el discurso no creado de Dios que existió en la mente de Dios desde la eternidad pasada, le está diciendo que el Corán y Dios son dos cosas eternas no creadas, y dice que solo hay un Dios. Los cristianos pueden señalar de una manera semejante, solo semejante, no idéntica. La semejanza no quiere decir identidad. De una manera semejante, el cristianismo dice que tiene tres personas no creadas. El Dios vivo, Juan 1:1. Cuando estuve en Croacia, hace unos 10 años atrás, uno de los hombres me llevó a uno de los castillos, ahí en el muro del castillo había una pintura que mostraba que María, Jesús y Dios Padre
Y de pronto y entendí que los retratos católicos romanos muestran la misma malentendimiento que los musulmanes, porque ven a María como parte de la Trinidad. El error fue tomado del cristianismo pervertido. Entonces, no ataques a un musulmán, no ataques a un vecino musulmán, un amigo musulmán, no lo ataques concentrándote diciéndolo como María no está en la Trinidad, como si él no fuera íntegre, fuera ignorante de eso. Recuerda que eso lo sacaron de supuestos cristianos y de manera diplomática explica la diferencia entre lo que creemos en contraste a lo que les ha llegado a través del cristianismo falso. El problema es la Trinidad. Ese es el punto. El Corán ataca de manera fuerte a los trinitarios, pero por lo menos Mahoma o Corán no ha entendido la Trinidad, no ha distinguido la Trinidad hereje y la Trinidad bíblica. Alá es misericordioso. Todo capítulo del Corán, excepto por uno, el Naz-Zora, comienza con, en el nombre de Dios, el lleno de gracia y misericordioso. Hay un concepto de misericordia, pero el concepto musulmán de misericordia involucra su benevolencia, su cuidado providencial, tal como el dar lluvia, el dar salud, etc. No es una misericordia de gracia al no castigar a la gente como lo merece. Ese concepto se encuentra en las Escrituras, no en el Islam. Hombres y mujeres no pueden tener una relación cercana con Alá, de acuerdo al punto de vista musulmán, porque Él es demasiado trascendente, Él está demasiado distante, Él es impersonal, no hables de Él como Padre. Él es demasiado poderoso y soberano, no puedes acercarte a Él, no puedes desafiar su manera de hacer las cosas, no puedes hacer de hecho todo lo que sucede en tu vida, tienes simplemente que rendirte a ello, en su manera de ver a Alá. Alá es santo. Cuando hablamos de que Alá es santo, es tanto incomparable a otros. En otras palabras, santo. Esto es totalmente diferente al resto de la gente y también incompatible al pecado. No tiene pecado. Uno de sus nombres es Al-Kadush, el Santísimo. Alá es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Definido de la misma manera en la que nosotros lo definimos, todopoderoso, todo conoce, siempre conocedor de todo y presente en todo lugar. No hay neoteísmo entre los musulmanes, no hay teísmo abierto ahí. Alá es juez, Él es con quien tenemos que ver y vamos a estar delante de Él y dar cuentas de nuestras obras. ¿Qué es el Corán? ¿Qué es el Corán? El Corán es la revelación de Alá, de sus propias palabras, fue entregado por un ángel, el ángel Gabriel, a quien conocemos como Gabriel, fue dado al profeta Mahoma y está por encima de toda la revelación previa y es superior a la Biblia, y el Sunnah es un ejemplo y comentario del Corán. Entonces, conforme vemos la revelación de Alá, de sus propias palabras, mantengan en mente aquí que el Corán en el Islam se ve como si hubiera existido eternamente en el cielo e inscrito en una piedra, en una tabla de piedra. Dos cosas eternas, el Corán y Dios, de la mano a lo largo de la eternidad desde el punto de vista musulmán. Ellos creen que el Corán es la ipsísima verba, son las palabras mismas de Dios, no solo su voz. Había sido escrito ya en el cielo antes de que fuera enviado a Mahoma. Es considerado las palabras eternas no creadas de Alá. Compara eso con 2 de Pedro 1:21. Ninguna profecía vino por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron conforme fueron movidos por el Espíritu Santo. Hay una relación ahí, hay algo de lo cual puedes hablar. La razón por la que tú crees que esta es la palabra de Dios es porque también son sus palabras y vino directamente de Él. No como ser una tabla, una piedra inscrita, como algún tipo de concepto mormón. Hay una distinción ahí, hay semejanza, pero no hay identidad, como pueden ver, no son idénticas. Siempre tomo el tiempo para hablar de manera paciente la diferencia, para que no crean que estás diciendo lo mismo. Fue entregada por el ángel Gabriel. Bueno, eso no tiene contacto con las Escrituras. Bueno, ¿por qué no Gálatas 3:19? Cuando dice aquí
que fue dada mediante ángeles por la mano de un mediador, refiriéndose a Moisés. ¿O qué hay de Hebreos 2:2? Y la palabra hablada por ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. El concepto de los ángeles estando involucrados al dar la revelación divina es un concepto bíblico. Y como puedes ver, ha cambiado tanto, se ha pervertido tomar una revelación diferente de la revelación que en sí misma es muy diferente. El Corán dice que Dios le dijo a Mahoma: cuando tengas duda, pregúntale a aquellos que leen las escrituras previas. Si a Mahoma se le dijo que leyera la Biblia, las escrituras bíblicas, ¿acaso los musulmanes no deben leer las mismas escrituras que le mandó Dios a Moed? Y creo que voy a llegar a esto en un momento, lo tengo aquí en un momento, lo explico. Pero hay un versículo en el Corán que vamos a ver. Vamos a hablar de esto, pero la idea aquí es que las escrituras del Islam se hacen referencia a las escrituras del cristianismo y el judaísmo, que si vas a seguir el Corán también tienes que aceptar y seguir las escrituras previas, el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora aquí es en donde regresamos a lo que dije al principio, porque ellos dirían que han sido cambiados. Pero espera un momento, tenemos copias de las escrituras antes de que el Islam fue establecido y podamos demostrar que esas copias son virtualmente idénticas a nuestras Biblias el día de hoy. Y cuando hablo con musulmanes, con eruditos musulmanes y maestros musulmanes, las cabezas de mezquitas en Bangladesh y hombres en la universidad y hombres en las madrasas, y hablamos de este asunto, les pareció muy diferente, oyeron algo muy diferente de lo que les habían dicho. Nunca habían oído eso antes. Un ejemplo, por ejemplo, en una mezquita, su padre era el líder en la mezquita, y nos invitaron a la mezquita, y se me permitió hasta leer el Nuevo Testamento en la mezquita a todos los alumnos, todos los que estaban ahí estudiando. Me senté ahí, leí Lucas capítulo 5, donde hable de los hombres que traen a su amigo, a Cristo, para ser sanado, y recuerdan cómo Cristo dijo y cuando dijo tus pecados te son perdonados, y estaban pensando ¿cómo puede él perdonar? Porque Dios solo puede pedir perdonar pecados. Conforme estaba ahí sentado junto a este hombre, junto a la cabeza de la mezquita, cuando terminé, concluí esto. Era una lectura diaria del Corán. El Corán ya lo habían sacado. Me invitaron a quedarme para tomar té y entré y trajeron el Corán, porque era momento de leerlo. Y cuando trajo el Nuevo Testamento, él dijo: ¿le diste este libro a mi hijo? Y le dije: sí, señor, se lo di. Y dije: oh, estoy en problemas. Y me dijo: bueno, ¿y no me diste uno a mí? Y le dije: porque debido a que él es el Padre, te voy a dar una mejor Biblia. Te voy a traer uno con una mejor pasta, una mejor edición, y te lo voy a traer yo personalmente. Estaba encantado con eso. Y la siguiente pregunta dijo: ¿lo puedes leer? Y la siguiente respuesta dijo: sí. Y dijo: léelo ahora. Y envolvieron el Corán, lo pusieron ahí, me senté y comencé a leer. Cuando terminé la sección y comencé a cerrar el Nuevo Testamento, él me lo quitó de las manos. Y dije: ahora sí, realmente estoy en problemas. Ahora sí estoy en problemas. Él comenzó ahí donde yo me quedé y empezó a leer con una voz fuerte hasta que terminó todo el capítulo. Unos 60 alumnos en esa madrasa escucharon ese capítulo de Lucas ese día. Y su hijo y otro hombre ahí se me acercaron una y otra vez, regresaron a hablar conmigo de Cristo, para hablar del Evangelio, hablar de Cristo. Uno de ellos, creo, que estuvo tan cerca de la salvación. De hecho, estaban tan cerca que lo sacaron de la ciudad. Eso es lo que Dios puede hacer con el poder de su palabra. Porque no saben todo esto. Dicen: bueno, tu Biblia está en inglés. Y hay tantas Biblias en inglés que tu Biblia no es unificada, no dice lo mismo. Dices: ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cómo puedes saber qué es la palabra de Dios cuando tienes diferentes traducciones en inglés? Y mi respuesta fue: bueno, ve todas las traducciones del Corán en el idioma bengalí. Yo conocía 4. No, pero ese no es el Corán. Una traducción no es el Corán. El Corán está en árabe. Bueno, nuestra Biblia en inglés es una traducción únicamente, no es la verdadera Biblia. La Biblia que Dios dio está escrito en hebreo en el Antiguo Testamento, en arameo y en griego en el Nuevo. Y decían: bueno, ¿lo tienes? Y saqué mi Biblia en hebreo y le di una Biblia en árabe. Pasamos a Génesis 1. Yo leí en hebreo y él leyó en voz alta el árabe, y se hacían más y más grandes sus ojos.
Y después de 5 o 6 versículos, él dijo, dice lo mismo. Y le dije, claro, leyendo su Biblia en árabe y yo en hebreo. Y dijo, bueno, claro, es el mismo idioma. Le dije, claro, árabe y el hebreo son idiomas hermanos. Y a partir de ese día, él quería comer todo lo que le podía enseñar. Porque él nunca antes había enseñado eso. Nadie le había dicho eso antes. Muy bien, continuemos. El Corán está por encima de toda la revelación previa. La mayoría de los musulmanes dicen que el Antiguo y Nuevo Testamento dicen que son diferentes a los que se refiere el Corán. Piensan en el Antiguo y Nuevo Testamento como siendo algo corrompido y en un sentido y ya abrogados. El Corán en sí mismo, no obstante, contradice este concepto. Dice en el quinto Shura, dice, di tú, oh pueblo del libro, ustedes están fundados en nada a menos de que estén establecidos en el Torah, la ley, y el Injil, el Evangelio, el Nuevo Testamento, y aquello que ha sido enviado a ti a través de esto. En otras palabras, ellos tienen que obedecer esto. Pero ¿cuál era el Antiguo y Nuevo Testamento en ese entonces, cuando el Corán fue escrito? Bueno, esto muestra que los judíos de ese entonces tenían la Torá, y los cristianos en ese entonces tenían el Injil, y es imposible mandarle a esas personas que manden esos libros si no los tenían. Entonces, ¿qué libros tenían? Podemos demostrar que los libros que tenían en el año 600 y 700 después de Cristo son exactamente los mismos libros que tenemos hoy en nuestro día. Tenemos copias aún más antiguas que muestran eso. No tiene sentido mandarle a esas personas que obedezcan esos libros si han sido corrompidos. Y ese es su argumento, que ya han sido corrompidos. Pero ¿cómo van a ser corrompidos si tenemos la prueba de que son idénticos? Y eso es algo que ellos no oyen tampoco. Y se ven intrigados por ellos. Esto realmente les intriga. Sajid Mushaballah dijo que la diferencia fundamental entre los libros religiosos del cristianismo nos dicen que carece de un texto revisado que fue fijo desde el día que se dio, mientras que el texto del musulmán ha sido revisado, y tienes que mostrar eso tú. El Sunnah, la costumbre, el procedimiento normal de actuar, especialmente musulmán, es la explicación del Corán. El profeta Suma es traducido, es transmitido mediante el Hadith, especialmente mediante el más autoritativo, visto entre la mayoría de los musulmanes como el Bukhari. Cuando ves el Hari, ve el Al-Bahari. También esto quiere decir recomendado. ¿Hay algún concepto de salvación en el Islam? Por cierto, ese número lo tomé de la página, esto para enseñarles que el Islam quiere decir paz. Islam no quiere decir paz, Islam quiere decir sumisión. Es una palabra diferente, salam. Salam es la palabra que se usa para paz. Se escucha de la misma manera, pero no es idéntica, ni siquiera tiene el mismo origen. Pero está siendo usada para tratar de propagar y contrarrestar a los terroristas del día, actuales del día, para decir que el Islam es una religión de paz. Es un argumento falso en base al nombre. Hay muchos musulmanes que son muy pacíficos y puedes ver esa realidad. No tienes que irte a una perversión de lo que el Islam quiere decir, permitiendo la palabra. El Islam llama a la gente al arrepentimiento, el mensaje de Dios nunca va a penetrar, no debe penetrarse ningún tipo de pecado, siempre invita al pecador al buscar el perdón, buscar su compasión hacia sus creyentes, colegas creyentes, y que no los va a dejar en la desobediencia ni el pecado. Por el contrario, invita a todos a venir en arrepentimiento. Y entonces tenemos que responder, y este es el Al-Gadin hablando de esto. El Corán dice: el que continúa pecando hasta que testifica hasta que es testigo de la muerte, y entonces empieza a experimentar el remordimiento, el arrepentimiento de esa persona después de la muerte ya no es aceptable. Pero recuerden que su salvación es una obra es una salvación basada en las obras, no en la fe. Mahoma no podía estar ni siquiera seguro de su propia salvación. El Hadith dice: Mahoma dijo, por Alá, aunque soy un apóstol de Alá, no sé lo que Alá me va a hacer a mí. No hay certeza alguna. El
La perspectiva del perdón del Islam difiere de la del cristianismo, a pesar de que Marcos nos dice que solo Dios puede perdonar pecados. El perdón de Alá también es afirmado por el Corán, pero no lo puedes entender. Solo perdona a quien Él quiere. Y no hay condición que puede ser satisfactoria, ni condición de fe, de nada. Nadie puede estar seguro del perdón de Alá. Dios solo lo mostrará en su misericordia en el día del juicio. No lo puedes saber antes de ese tiempo. Entonces no hay certeza en absoluto. Es una religión sin esperanza, sin certeza. No hay perdón para ciertos pecados, como shirk, la asociación de Dios, lo que es como lo que es creado. El Corán no tiene una confesión personal, como el Salmo 51, contra ti, solo el pecado. El Corán no tiene una analogía personal, humana, como la historia de Oseas, o la parábola del hijo pródigo. Nada como eso en el Islam. El cristianismo tiene ese perdón en toda manera posible y se concentra en eso. El Islam ofrece una segunda oportunidad después de la muerte, corrigiendo lo que habíamos dicho eso hace un momento, fue un error ahí de traducción. Lo ofrece en el purgatorio. A los musulmanes se les pide que sean hacedores de la verdad, y un medio por el cual ellos garantizan la salvación, la misericordia de Dios, es al cumplir los 5 pilares del Islam. Y este es un concepto semejante al de Santiago 1:22, de nuevo es semejante, no idéntico. Pero debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores, no sé que nos engañemos a nosotros mismos. Esa es una verdad con la cual la mayoría de los musulmanes pueden asociarse o identificarse. Y quiero decirles que la Epístola de Santiago es un buen lugar donde comenzar con nuevos convertidos musulmanes. Y recuerden, Dios comenzó con eso, con nuevos convertidos, aún a partir de los gentiles en los primeros siglos. Probablemente Santiago es el primer libro que fue escrito ahí del Nuevo Testamento. Y permítanme decirles que la mayoría de los convertidos musulmanes se regocijan con lo que aprenden en la Epístola de Santiago. ¿Cuáles son los 5 pilares? Fe, confesión de fe, oración, dar limosnas, ayunar y también peregrinaje. Fe, confesión. No hay Dios más que Alá y Mahoma es el mensajero de Dios. Si recitas eso, puedes convertirte al Islam. Y la oración. La oración es 5 veces diariamente. En la mañana, en la tarde, a la tarde, más tarde, un poquito más en la tarde y más en la noche. Las oraciones, los yumas, son requisitos congregacionales. El tiempo formal de oración en la mezquita no es aún el único tiempo de mezquita. También es otro tiempo personal que se llama Doa, y ese tiempo personal de oración es alemado. Cuando estaba llevando a algunas personas, iba a cuidar de cuando estaba llevando a unos musulmanes a un hospital, cuando yo les decía, cuando me voy a detener, si tú quieres irte a orar a la mezquita, cuando se oiga el llamado a orar, y me decían, no hay necesidad. Cuando me los llevaba yo al hospital, te agradecemos que te hayas ofrecido detenerte, vamos en un viaje, estamos perdonados y podemos sentarnos aquí y orar. Y de hecho creo que les dije, ¿estás orando porque yo te estoy manejando? ¿Yo te estoy llevando? En la mayoría de los normalmente usan 33, hacen una cadena de 33 cuentas para estar orando. También se necesita estar orando. La oración tiene que ser orientada a Meca, así como el Antiguo Testamento era orientada al templo. Él es recitado por un muezzin desde la parte de arriba, desde el techo de la mezquita, llama a la gente a orar. Y también las limosnas no deben considerarse como... las limosnas son muy importantes, es un impuesto. Es aquello que es dado una vez anualmente para toda persona que tiene más de 16 años de edad. Es un porcentaje de la riqueza de una persona. No solo la riqueza monetaria, sino riqueza en especie también. Si por ejemplo tienes tú edificios y demás, tienes que dar un porcentaje de toda esa riqueza. Para los non-sumis son 2.5%. Esto es para toda persona que ha llegado a la edad de mayoría. No 16 en la mayoría de las comunidades, aunque algunos gobiernos lo recolectan. Muchos gobiernos musulmanes permiten que escogen a quién se lo dan. Por ejemplo, cierta sociedad es así como una sociedad parecida a la Cruz Roja en nuestra cultura.
El ayuno también está involucrado. Aquellos que no deben tomar ni beber, deben abstenerse de relaciones desde la mañana hasta la tarde durante los siguientes 10 días, en el 9º mes lunar. Es un día de retiro espiritual y vigilancia para los hombres, y después tienes peregrinaje. Peregrinaje es una vez por lo menos en la vida adulta de una persona. Me estoy apurando porque no tenemos mucho tiempo, lo van a tener todo en las notas, y al final vamos a cubrir la última parte, que es muy importante. Me estoy saltando un par de estos. No puedes, esto es importante, si te mueres en Hajj, eres considerado ser un mártir, y tu perdón, tu salvación es garantizada. Se observa en el mes lunar, antes de llegar al Meca, a Meca, en el peregrinaje, tiene que vestirse de blanco. Esto es implicado, tiene rituales, son muy complicados, y tiene una guía a ayudarle. Normalmente tiene una guía que les ayuda a recordar todos estos rituales. Por ejemplo, caminar alrededor del Kaaba. Uno que muera, St. Hodges dice, se le garantiza como mártir, entra al peregrinaje. La guerra santa, algunos lo ven como el quinto pilar, algunos no, los musulmanes mismos dicen que no es el quinto pilar, y también depende de lo que está involucrado en esta guerra santa, depende de el concepto militante del Islam, que se encuentra en el 624 después de Cristo, cuando los seguidores de Mahoma derrotaron a una fuerza militar que venía contra ellos. Fue su primera victoria, y legitimizó su declaración. Los legitimizaron como un grupo, los legitimizaron como en su manera de pensar que su líder Mahoma realmente es un profeta de Dios, y eran favorecidos por Dios. Es la misma manera en la que los judíos ven el éxodo al ser sacados de Egipto, al verlos como su evento histórico que los fundó como nación. También involucra una lucha contra el mal. El yihad más bajo es el el de la guerra. El yihad más importante, más grande, es el yihad del corazón. La espada es el yihad menor. El luchar quiere decir también la lucha de uno mismo con sus instintos más bajos, falta de fe, luchar contra la carne. ¿Cómo testificas a un musulmán? Y quiero llegar a esto para terminar con esto y quizás tener algo de preguntas, un poco de tiempo para preguntas. Uso este acrónimo. P es para perdón. Lo que desea un musulmán profundamente es el perdón, y no lo puede obtener y tiene que morir como mártir para estar seguro de que va a recibir perdón. Es muy difícil para él, obvio esto. Concéntrate entonces al testificarle a un musulmán en el perdón. Todo musulmán con el que he hablado deseaba el perdón por sus pecados. Se dan cuenta de que son pecadores, se dan cuenta de que Dios es santo y está separado de ellos y es totalmente diferente, pero no tienen manera alguna de saber que tienen ese perdón, que profundamente desean. Y tú tienes un mensaje que puede alcanzarlos con eso y proveerlos de esperanza. Habla de perdón, porque eso es lo que va a traerlos, y eso es lo que va a traerlos a Cristo eventualmente. A seguridad, certeza es el segundo. Lo que el musulmán carece de manera total, lo que puede ser obtenido únicamente por muerte mediante el yihad, habla de la certeza que tú tienes de tu perdón y de tu salvación. Comparte tu testimonio. Demuéstrales eso en palabra y en hechos, en compasión. Lo que los musulmanes necesitan ver es evidencia de la verdadera fe cristiana. Aún no he conocido un musulmán que no fue traído a Cristo no solo porque alguien les predicó el Evangelio o se los dio a ellos, sino también mostraron amor hacia ellos de una u otra manera. Hospitalidad es una de esas maneras. La prioridad de la hospitalidad en la cultura musulmana realmente avergüenza a muchos cristianos. Ellos con frecuencia nos gritan, Yankee, vete a tu casa, pero por dentro dicen, y quiero que me lleves contigo. ¿No es cierto? Claro. El tiempo de té. Toma tiempo. Es lo que necesitas, es el tiempo que necesitas que confíen en ti, que Dios dé la cosecha, que te conozcan. No es algo rápido.
El doctor Busiones y yo hemos estado testificando a un par de rabinos judíos por un tiempo. Ya llevamos como 3 años. Es lo mismo. Toma tiempo. No va a suceder de la noche a la mañana. Dale tiempo a eso. Dar ese tiempo es la manera en la que muestras amor a ellos. Y el último es las Escrituras, porque este es el más importante. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú lee la palabra de Dios con ellos. La respetan, la van a escuchar y necesitan ver que tú estás totalmente convencido de que esta es la palabra de Dios y que tú sometes tu vida a eso y das tu vida a ella, que la amas intensamente, que la honras, la respetas, nunca la tengas en el piso. Nunca lo pongas en las mentes, no. Por ejemplo, no la pongas nunca cruces la pierna y la pongas sobre tu pie, nunca la pongas en el pie, nunca la avientes en el púlpito, no la trates con una falta de respeto frente a un musulmán. Recuerda, cuando ellos reciban la palabra de Dios, aun si tú les das una Biblia, después de que se limpien las manos, la van a besar y la van a abrazar y se la van a acercar al pecho. No la trates con un respeto menor, porque de lo contrario vas a perder su respeto y vas a perder la oportunidad de testificarles. Y haz eso en obra, no solo en convicción, en práctica y en convicción. Muéstralo. Estas personas pueden ser llevadas a Cristo. Quiero decirte que algunos de los hombres que he visto que han venido a Cristo son algunos de los mejores santos que jamás he conocido, de los más grandes. Es magnífico verlos. Es fascinante. Y verlos servir al Señor. Toma la oportunidad de testificarle a tus vecinos musulmanes. Tenemos tiempo quizás para un par de preguntas. Levanten la mano, pónganse de pie, hablan fuerte y voy a repetir la pregunta. Claro, algunos musulmanes creen eso, otros creen que él simplemente se desmayó. Perdón. Sí, gracias por recordarme. Voy a repetir la pregunta. La pregunta es, algunos musulmanes dicen que hubo un cambio, que Cristo no se fue a la cruz, alguien más murió en la cruz. Unos musulmanes creen eso, pero otros también creen que lo único que sucedió es que se desmayó y lo quitaron y después se murió y fue sepultado. Pero hay diferentes perspectivas que diferentes musulmanes tienen en eso. ¿Cómo me dirijo eso? Simplemente les leo lo que dicen las Escrituras. No trato de discutir con ellos, simplemente les digo, miren, la Biblia dice esto. Simplemente lo digo de manera positiva. No debatas o no discutas, simplemente dices, bueno, podrás pensar eso, puedes creer eso, pero mi Biblia dice esto. Y simplemente dilo de esa manera. Y ve si puedes pasar otra pregunta. Sí, señor, adelante. Muy bien, él estaba preguntando acerca de mi comentario, acerca del comentario 3, ahí de las notas de misiones. No hablé de eso aquí, no hablé de esto, toma más tiempo hablar de esto. ¿Quiere saber si yo puedo hablar de esto brevemente o decir algo de esto? Realmente estoy en contra de las misiones, estoy en contra de tener misioneros que estén siendo hombres de negocios, digamos, porque he visto los efectos negativos de esto en Bangladesh, como los musulmanes no confían en los misioneros porque piensan que somos engañadores cuando entramos porque ya saben de todas maneras los oficiales del gobierno, no estamos engañando a nadie. Esto es, en el área secreta que nos metemos ahí, pone en peligro a los convertidos. Un convertido musulmán en Bangladesh fue terriblemente afectado y hasta asesinado, para decirle a la gente exactamente por qué el americano que estaba ahí, ¿por qué estaba ahí? ¿Qué estaba haciendo? Porque sospechaban que era un misionero, y seguía diciendo que era un hombre de negocios y que tenía un negocio ahí, pero él sabía que está teniendo reuniones con ellos que eran religiosas, y ellos no querían entrar ahí, y tomaron a uno de los convertidos y lo torturaron, le cortaron un nudillo a lo largo, después la mano, después el codo, y ya cuando estaba en los conos, ya llegó al punto de que estaba en los hombros, murió, y porque se desangró porque no habló,
y es absolutamente inexcusable que sea la causa de otro creyente simplemente porque queremos escondernos detrás de una fachada. Si nos expulsan del país, somos expulsados, nos vamos a otro país y o nos vamos a una comunidad aquí en Estados Unidos, en otro lugar, de esos nacionales, ministrarles a ellos por qué, y luego ellos van a regresar a casa. Hay muchas maneras de alcanzar naciones que están cerradas al Evangelio en lugar de mentir y engañar. Y por cierto, para seguir de una manera breve, esto va de la mano con la idea de ser un hombre de convicción al testificarle a los musulmanes, porque si eres un hombre de convicción vas a ser valiente y vas a decir, esto es lo que estoy haciendo aquí. Y van a respetarte por eso, aunque quizás te expulsen del país después, pero te van a dar una advertencia antes de salirte. Habla con Bob Conover, quien estuvo en Marruecos y lo expulsaron. Un misionero de Grace aquí. La causa de Cristo ha sido dañada por muchos. Y creo que es lo que ha pasado también entre muchos musulmanes. Creo que esa es una de las razones por las cuales están tan duros al Evangelio en algunos países musulmanes. Una pregunta más. Muy bien. ¿Qué consejo daría yo a un joven que es un convertido del Islam al cristianismo, 14 años de edad, adolescente, tiene miedo de decirle a su familia, tiene miedo de lo que van a hacer, debe decirles qué debería hacer, debe irse de su casa, debe buscar un lugar seguro, engañarlos o qué era? Tengo un ejemplo práctico, ejemplo perfecto. Un joven en Bangladesh, Mohammad Hussein, vino a los pies de Cristo como un adolescente. Se le aconsejó por uno de nuestros misioneros que escondiera esto. Una de las primeras familias que conocimos ahí en Bangladesh, conocimos a su familia, a sus 6 hermanos, 2 hermanas, íbamos a estar en su casa, estuvimos en su casa, y una vez su padre era su familia, y ya habíamos estado ahí por menos de un año, y nos invitó a celebrar, nos invitaron ahí, les dije a los 2 hermanos que habían venido, me encantaría venir, pero ¿sabes qué? Realmente no entiendo lo que es Rabbani, en qué consiste, y debido a eso no puedo venir. No quiero contaminar mi conciencia o actuar en ignorancia. Entonces ellos se fueron a casa con ese mensaje, el mensaje los trajo de regreso, dijo, pero los otros misioneros vienen. Dijo, bueno, está bien, probablemente ya lo entendieron, probablemente saben más de eso, pero yo no puedo, porque yo no lo he entendido. No lo sé, entonces, por favor, discúlpame, no quiero ofenderte, pero no debo ofender a mi Dios o mi conciencia por mi ignorancia. Debo aprender primero antes de decir sí. Hasta ese entonces había estado en esa casa quizás 6 veces. Cada vez había estado tratando de darle el Evangelio al papá de ese joven que constantemente me interrumpía. Nunca hablé de Cristo en su presencia. Cuando me invitaron de regreso, después de ir Rabbani quitó, lo primero que hizo fue cuando entré ahí, no fue hablar del clima, lo cual era normalmente como abríamos la conversación. Él decía inmediatamente, siéntate, puedes decirme de Isanlu. Y le dije, te voy a decir eso con gusto. ¿Me podrías decir primero por qué ahora te puedo decir esto? Porque ahora sé que eres un hombre de convicción. Y me dijo, tú ya sabes que mi hijo es un cristiano, ¿no es cierto? Le dije, sí, señor. Me dijo, pero mi hijo nunca me había dicho eso. No es un hombre de convicción. No puedo escucharlo. De hecho, es un engañador. Él dice que nunca trae su Biblia con él a esta casa. Y me dice que va a la mezquita el viernes, pero va a la iglesia en lugar de eso. Es un mentiroso, es un engañador, es un desobediente a sus padres, es irrespetuoso. No lo admiro, no puedo creer lo que él cree. Pero tú eres un hombre de convicción, te voy a escuchar a ti. Le dije a Mome, un poco después, y después antes de irnos del país, ya un hombre crecido y demás, tú eres el estorbo de tu padre. Ya, compadres, tú fuiste el estorbo de que tu papá, porque no aceptaste una incomodidad temporal y quizás perdiste el lugar del testamento de tu padre por no ser fiel a Cristo. Me apena, porque te dieron el consejo equivocado. Hubiera sido mejor si hubieras sido golpeado como un niño de 14 años y avergonzado y encerrado en tu cuarto quizás por una semana y quizás solo se te hubiera dado comida hasta que después te dejaran salir. Hubiera sido mejor haber sufrido de esa manera por Cristo y para la fe de Cristo y haber sido firme en tu fe que tu padre te hubiera tratado como un hombre, con respeto,
como una persona de convicción y hubiera permitido que esa Biblia entrara ahí y probablemente lo hubiera leído ya para entonces y hubiera sido hasta convertido. Entonces mantén esto en mente. No lo trates a la ligera. Habrá persecución y algunas veces severa. Pero es asombroso lo que los miembros de familia hacen para evitarlo, para que empeore. Es asombroso qué testimonio lleva a hacer. Esa es una de las maneras que tenemos que enseñarle a la gente. Tienes que sufrir para entrar al reino del cielo. Y los convertidos musulmanes sufran. Pero no tratemos de protegerlos de eso. Muchas gracias, caballeros. 2.5 señala una diferencia distintiva entre el Islam y el cristianismo, nuestra fe. Cuando Pablo escribe, porque hay un solo Dios, sí, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el mediador, y la razón por la cual Él es enfatizado como hombre aquí es porque el Hijo de Dios siempre fue Dios, es solo en la encarnación que es hombre. Y cuando solo era Dios, no podía servir como un mediador, porque como él señaló, un mediador ponía su mano porque tenía que estar al mismo nivel. Él tenía que saberla, él conocía la perspectiva de ambos, por así decirlo, dar la mano a Dios y al hombre y poder mediar. Jesucristo es el Dios hombre, solo Él puede ser ese mediador. Solo hay un mediador. No hay un mediador así en el Islam. Y entonces, esa es una diferencia clara y distintiva. Ahora podrías decir, bueno, ¿por qué estás hablando acerca del Islam? ¿Y de dónde obtienes tu autoridad de hablar del Islam? Yo no soy un erudito musulmán, no tengo un doctorado en filosofía del Islam, no he estudiado el Islam a detalle, pero ministré y servía a Islam entre musulmanes por 15 años en la nación de Bangladesh. He leído el Hadith, he leído el Corán varias veces, he testificado y hablado con musulmanes, descubriendo lo que creen, cómo diferimos en nuestra fe. Pasé veces platicando en la ciudad de Shingadon con Nuevos Testamentos y después hablando con musulmanes, testificándoles ahí en Bangladesh, en los 15 años que estuve ahí, y me preguntaban por qué estoy aquí. Estoy aquí como misionero, vine a traducir la Biblia, vine a predicar el Evangelio de Jesucristo, y quieren tener una conversación, preguntan de esto, quieren saber lo que yo creo. Y tengo una oportunidad de hablar con ellos, y con frecuencia me llevan a su casa, son muy hospitalarios, o me llevan a un lugar de té y hablamos ahí, y ahí me dan té, me dan pan y todo lo demás. Y les doy una copia de un tratado y se lo llevan ahí del Evangelio, les doy un Nuevo Testamento. Cuando reciben un Nuevo Testamento, se los doy en el dialecto musulmán de Bengali y por los apologetas musulmanes, pero mantengan en mente que algunos son algo diferente. Es como hablar con un supuesto cristiano de una denominación grande, que dice y usa las mismas palabras que nosotros usamos y dice que cree en Cristo, pero cuando defines lo que quiere decir, a qué se refiere con creencia, cuando te define lo que es quién es Cristo, cuando te define lo que es salvación, no es la misma definición que tenemos a partir de las Escrituras. Entonces, siempre pide definiciones de aquellos a quienes le ministras. Las creencias elementales del Islam las vamos a ver, la unidad de Alá, vamos a ver a los mensajeros de Alá, las escrituras reveladas, los ángeles de Alá, el último día del juicio y la eternidad, y la fe y el decreto divino. Son partes de los temas que vamos a cubrir aquí, viendo cada uno de ellos brevemente, dándoles una idea de lo que los musulmanes creen. Siempre es bueno, cuando estás testificándole a alguien, saber algo, conocer algo de ellos y lo que ellos creen, para que sepas qué preguntas esperar. Y para que sepas que algunos términos que vas a usar pueden ser malentendidos, porque ellos tienen una definición diferente del mismo término que tú uses. Entonces quizás necesitas aclarar cuando uses términos que ellos usen con una definición diferente. Cuando hablamos del Tají o de la unidad de Alá, los musulmanes se refieren a sí mismos como los Wahidun, los unitarianos, los que sostienen en alto la unidad. De hecho, cuando el primer artículo del Kaliman, del credo islámico, es que no hay deidad sino Alá. Esto es a lo que regresan una y otra vez. Y hablamos de nuestra fe, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros creemos algo parecido, sin embargo no es totalmente idéntico.
Santiago 2:19 dice, puedes creer que hay un Dios y no ser un creyente. Pues, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No los salva, no les provee salvación alguna. Entonces, creer en un Dios no es el factor determinante bíblicamente, conforme estamos viendo las cosas, pero este es va a ser una de las áreas primordiales de conflicto conforme hablas con un musulmán. 1 Timoteo, y al principio cuando les dije lo que les estaba dando, el Injil Sherif, ellos tiraban el cigarro de su boca, se limpiaban sus manos o se iban a lavar las manos, lo tomaban de mi mano, lo besaban y lo abrazaban, se lo acercaban al pecho, agradeciéndome por lo que habían oído muchas veces, pero nunca, lo que habían oído a lo largo de su vida, pero nunca habían visto. A veces hablamos media hora y en un caso recuerdo que por 1 hora hablé. Y aprendí que cuando hablas con un musulmán, no les dices que Jesús, como lo llaman Isa, es el Hijo de Dios, hasta el final de la conversación. Metes todo primero. Metes el problema del pecado, la necesidad de perdón, la necesidad de un Salvador. Hablas de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la injusticia del hombre. Hablas de la palabra de Dios y la autoridad que tiene. Hablas de todas esas cosas antes y les das el plan de salvación, excluyendo ese hecho. Y tienes que decirles en algún punto, porque tienes que creer que Jesús es Dios, es deidad. Y cuando les dices, tienes que estar preparado. La conversación terminaba. Se levantan y se van. A veces me dejaban ahí para que yo pagara todo lo que me invitaron a comer. Eso no siempre fue el caso, pero son personas muy hospitalarias y en la mayoría de los casos aún pagaban el recibo aunque se iban. Nunca ninguno de ellos me regresaron un tratado evangelístico, un folleto, ni tampoco me regresaron un Nuevo Testamento. Ni un folleto evangelístico ni el Nuevo Testamento. Aun cuando me dejaron la cuenta, se lo llevaban con ellos. Algunas veces, más de uno vino a mi casa y dijo, he estado leyendo. Y algunos decían, soy analfabeto, no puedo leer, pero me lo llevo a casa, pero mis hijos me lo leen en voz alta para que todo el mundo en la familia lea. Entonces hablo como alguien que tiene experiencia en vivir entre musulmanes durante 15 años, testificándole a musulmanes, trabajando con convertidos musulmanes, estudiando lo que ellos crean y pasando tiempo entre ellos, lo cual creo que resulta en un mejor entendimiento que simplemente un estudio del libro académico del Islam al tomar, que está disponible dentro del Islam y sus doctrinas, pero cuando hablas con un musulmán, es lo que los motiva, estar sometidos a Dios, que tú y yo estemos igual de sometidos a nuestro Dios, en nuestra fe. Patrick Cates dice que el mundo musulmán es extremadamente teocéntrico, esto es centrado en Dios, está concentrado en Dios, está centrado en Dios, en las comunidades musulmanas. La frase, gloria a Dios, en el nombre de Dios, si Dios quiere, no hay Dios como Dios, se oyen diariamente. Sin embargo, en el mundo occidental, con su manera de pensar secular y materialista, Dios es dejado afuera en casi toda área de la vida. Es para vergüenza nuestra, es una de las razones por las cuales hay un choque tan grande entre la cultura islámica y la cultura occidental, es que la cultura occidental dice que es cristiana o dice que creemos en Dios, pero la comunidad musulmana no nos ve viviendo eso, porque están viendo a los occidentales y clasificando al cristianismo como característica de los occidentales. Entonces, si tienes drogadicción, inmoralidad, alcoholismo, inmorales, adulterio, de una manera desenfrenada, para ellos esas son características del cristianismo, y por eso cuando sus hijos se convierten a Cristo, lloran por eso, y piensan que sus hijos se han convertido en personas inmorales, porque creen que entonces han adoptado el estilo de vida occidental, porque en eso piensan cuando piensan en estilos de vida cristianos, cuando tú y yo sabemos que un cristiano es un hombre en ese caso, y que realmente son incrédulos, la mayoría son incrédulos en el mundo occidental, en la civilización occidental. Entonces estaremos de acuerdo con ellos, lloramos por ese tipo de inmoralidad también.
Y necesitamos mostrar eso, necesitamos decirle eso a nuestros vecinos musulmanes, y le estamos testificando, si estamos hablando de eso. Samuel Shahid dice, tanto los cristianos como los musulmanes creen que Dios creó el mundo en 6 días, y que hay un infierno y hay un cielo, ángeles y diablos, demonios. Creen en todos los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, el nacimiento virginal de Cristo, la segunda venida de Cristo, la resurrección y el día de juicio. Ahora, esos son algunos de los aspectos en común que se presentan por los musulmanes. Muy bien, comenzamos esta sesión con oración para iniciar. Padre, venimos ante ti, delante de ti, para pedirte que nos ayudes conforme vemos una religión falsa, conforme vemos el Islam, conforme buscamos entender algunos de sus doctrinas, de sus principios, conforme buscamos entender el contraste con la fe bíblica, y también tratamos de entender los medios mediante los cuales podemos testificar a musulmanes. Oramos, Señor, porque nos ayudes en esta sesión, nos des claridad, tanto de mente como de palabra, y en todas las cosas que te demos la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Caballeros, este está titulado El Evangelio de acuerdo a Mahoma. Y en cierta manera es un título que llama la atención. Realmente no representa verdad alguna, porque no hay evangelio, no hay buenas nuevas conforme a Mahoma o según Mahoma. Entonces, no es que estamos diciendo que hay un evangelio según Mahoma. Ayuda en cierta manera para llamar la atención, lo usamos como una manera de llamar la atención al hablar del verdadero evangelio con respecto a Jesucristo. Mahoma, recuerden, nació en el 570 después de Cristo y murió en el 632 después de Cristo. Entonces te da en cierta manera el contexto histórico para la fundación de la religión islámica. Y mantengan en mente que tenemos manuscritos del Nuevo Testamento y manuscritos del Antiguo Testamento que se escribieron mucho antes de la fundación del Islam y de la escritura del Corán. Este es un factor muy importante que deben mantener en mente, especialmente conforme hablen con musulmanes. Y hablaremos más de esto conforme avanzamos. Entonces pasemos a continuación a definir lo que es el Islam. ¿Qué es el Islam? Es una palabra que quiere decir sumisión. Un musulmán es uno que está sometido a la voluntad de Dios. Ese es su factor primordial, esa es su fuerza motivadora. De hecho, estar sometido a Alá, para un musulmán, está por encima del alcanzar el perdón de sus pecados. Ven la sumisión a Alá como algo primordial. Y de hecho, conforme veremos esto más adelante, hay muy poco perdón